Uno de los tipos de alopecia más frecuentes, o el tipo de alopecia más frecuente, es la alopecia androgenética. La alopecia androgenética es la alopecia adquirida, es decir, es la alopecia o la calvicie común. Este tipo de alopecia suele tener un inicio temprano en algunas personas, tardío en otras, y suele tener una evolución lenta. Suele ser mucho más frecuente en hombres y mujeres, y este tipo de alopecia se produce por el efecto de los andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Los andrógenos son las famosas hormonas masculinas que influyen en el metabolismo y en el crecimiento del folículo capilar. Cuando estos andrógenos, con el paso del tiempo, van incidiendo en ese metabolismo, en ese ciclo de crecimiento del folículo, hace que éste se vaya haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que ese ciclo capilar o ese ciclo metabólico desaparece y provoca totalmente la pérdida del pelo. Otro tipo de alopecia que nos encontramos es la alopecia areata. La alopecia areata es un tipo de alopecia no tan frecuente que se suele dar por la pérdida del pelo en forma de clapa o moneda, es decir, tenemos una pérdida muy focalizada en forma de moneda, como voy diciendo, aunque a veces puede ser un poquito más extensa. Se suele deber normalmente a una enfermedad de origen autoinmune, es decir, nuestro propio sistema inmune ataca a nuestro propio folículo capilar y normalmente este tipo de alopecia suele ser reversible, aunque hay otros casos que se cronifican y se convierten en una alopecia de tipo irreversible. Se puede tratar también mediante el tratamiento de micropigmentación capilar. Otro tipo de alopecia, no menos importante, es el efluvio telógeno. Normalmente el efluvio telógeno es una caída aguda, muy brusca, del pelo de la cabeza. ¿Por qué se produce el efluvio telógeno? Se produce cuando conocemos la causa que lo ha provocado. Puede ser, por ejemplo, un estado de estrés importante, una dieta que provoca, por ejemplo, una anorexia en el paciente, también puede provocar la caída del cabello, una cirugía, en fin, una serie de circunstancias que conocemos que provocan esa pérdida del pelo. ¿Por qué es importante conocer este tipo de alopecia? Porque es una alopecia que en la gran mayoría de las ocasiones suele ser reversible. Por eso el pelo que se ha perdido puede volver a recuperarse una vez hemos restaurado el aspecto saludable o el entorno de salud normal de esa persona. Otro tipo de alopecia importante es las alopecias cicatriciales. Este tipo de alopecias se caracterizan porque en la gran mayoría de las ocasiones suelen ser irreversibles. Se produce la piel es muy tosca, es muy gruesa, no es prácticamente flexible, no se puede doblar y por tanto ahí el crecimiento capilar no es viable. Se pueden tratar con la micropigmentación capilar, pero previamente hay que hacer un estudio completo para saber si ese tipo de alopecia cicatricial es tratable o no es tratable. Con la micropigmentación capilar, siendo honestos, hay que saber llegar hasta donde se puede llegar.